En este vídeo voy a compartir contigo el sistema completo de YouTube Ads para empresas de educación e infoproductores. Antes de que acabe este vídeo vas a aprender cómo crear anuncios que convierten y diseñar las landing pages que hacen que la gente compre tu formación, tu programa. Yo me llamo Maciek, llevo 6 años trabajando en YouTube Ads, trabajando con empresas especialmente de formación, educación, y he podido trabajar con empresas como The Power MBA, Founders, Growth Hacking Course, 8Belts o Coding Giants. También he sido director de marketing de Smartick, una de las apps que más ha crecido en los últimos años en España. Así que a todas estas empresas, todas estas startups, hemos podido añadir al menos 100.000 euros de facturación extra cada mes solo utilizando YouTube, y el secreto son los anuncios longevos. Son aquellos anuncios que duran 1, 2 o incluso más años. Te voy a enseñar algún ejemplo. Mira, aquí ver uno de nuestros anuncios de Coding Giants. Lleva 2 años y ha acumulado casi 10 millones de visitas. Y ¿sabes lo mejor? Que como podrás ver en esta imagen de aquí, este anuncio lo estamos utilizando a día de hoy, como puedes ver en el gráfico del gasto. Así que, ¿cómo es posible que tras casi 10 millones de visualizaciones en YouTube, este anuncio sigue funcionando? Pues eso tiene que ver porque YouTube Ads es una plataforma muy diferente. Te cuento, no es una plataforma que funciona como Publi tradicional, por ejemplo en la tele. ¿Te acuerdas que teníamos anuncios de 20-30 segundos? Pues todo ha cambiado con las redes sociales, pero sí que es cierto que en Meta, TikTok, la gran mayoría de los anuncios siguen utilizando el mismo patrón que en la tele. Y esto hace que estos anuncios se funden, se gastan rápidamente. Por eso, nosotros utilizamos una estrategia muy diferente. En los anuncios longevos, de estos que duran 1 año, 2 años, funcionando muy bien, creamos anuncios largos, de entre 2 y 5 minutos. Así que seguimos una estructura basada en lo que nos ha dicho propio equipo de Google, de YouTube Ads, que utilizamos la estrategia de storytelling con picos de interés. ¿Qué quiere decir eso? Pues empezamos con un guión con una intención mucho más arriba y luego creamos un sistema de open loops que hacen que la gente no pueda dejar de ver este vídeo. ¿Qué es Open Loop? Te lo voy a explicar en los siguientes slides. Así que el objetivo final de este anuncio es que retengamos la atención de la persona, conectemos con ella y al final que esa persona convierta, que se suscriba, que haga trial de tu solución, que deje sus datos para que lo puedas llamar. Así que, antes de nada, te voy a dar un regalito, un lead magnet. Vas a poder crear tus guiones de YouTube Ads en minutos. Yo te confieso, nosotros cuando empezamos hace 5 o 6 años tardamos semanas en crear los guiones ganadores. Hoy lo puedes hacer en minutos. Así que abajo del todo te voy a dar un GPT basado en todos estos años de nuestra experiencia para que tú mismo puedas crear guiones igual que nosotros lo hacemos en mi agencia de Nowski. Vamos a seguir. La fase número 1. ¿Cuál es la estrategia antes de incluso ponerse a pensar en el guión? Pues aquí el objetivo es tener una base súper clara antes de escribir una sola línea del guión. Primero, vamos a definir el producto o servicio. Vamos a definir cómo lo vamos a contar a tu público, a tu audiencia, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en YouTube. Así que vamos a preguntar, ¿qué es lo que vendes exactamente? ¿Qué es lo que incluyes en tu oferta? ¿Qué transformación vas a prometer a esta persona? O algo como tan simple, pero no todo el mundo sabe responderlo. ¿Por qué existe tu producto? Si hay muchísimos productos, la gran mayoría muy parecidos, ¿qué te hace diferente? Y vamos a pasar también a la parte de los problemas que tú resuelves, es decir, ¿cuál es el beneficio real, objeción de cliente o prueba social disponible? Te voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, puede ser un programa de 12 semanas para dominar la IA aplicada mediante proyectos reales. Es decir, aquí estamos vendiendo un programa de formación de 12 semanas, pero vas a hacer proyectos reales. Esta es una buena definición. Vamos a seguir con el siguiente lead magnet. Como todas estas preguntas
pueden parecer un poco abrumadoras al principio, nosotros lo hemos hecho por ti. Tienes el enlace en la descripción donde puedas exactamente utilizar este sistema de preguntas que nosotros hacemos en nuestras sesiones de descubrimiento con el cliente. De tal forma, te va a ir preguntando, haciendo estas preguntas de una forma súper simple para que puedas descubrir exactamente qué es lo que te hace diferente y, lo más importante, para que lo puedas contar con una cierta facilidad. Entonces, ¿por qué esa preparación decide el éxito del anuncio? Porque sin claridad, al final vas a conseguir un guión genérico y débil, este que se salta a los 5 segundos. Pero con claridad vas a tener un guión que se escribe prácticamente solo. Es decir, vamos a tener tu propuesta de valor, la descripción de productos, cuáles son los beneficios. Y con toda esa descripción vamos a pasar al segundo punto, que es quién es tu cliente ideal. Lo llamamos avatar. ¿Cuál es la demografía? ¿Pertenece a alguna edad específica? Por ejemplo, uno de nuestros clientes, Udemy, ofrecen pruebas de acceso a la universidad. Obviamente ahí tendemos a tener un público mucho más joven. Por otro lado, también tenemos algo como aspiraciones que quiere obtener ese cliente, ¿no? En caso de alguien que quiere llegar a la universidad, pues por supuesto, pasárselo bien en la universidad y completar un título universitario. Pero aparte de estas aspiraciones técnicas, puede haber un fundamento algo más emocional, como por ejemplo, oye, yo quiero hacer la uni para que mis padres se sienten orgullosos de mí. O a lo mejor si es alguien con una edad ya más cerca de los 40, a lo mejor quieren hacer la universidad, si no la tienen, para que sus hijos los miren con otros ojos. Todas estas partes son súper importantes a la hora de diseñar un guión, porque al final vamos a tratar de sacar estas inseguridades y frustraciones. Si vas a describir muy bien este punto, te garantizo que vas a captar la atención de la persona. Porque al final todo el mundo tenemos problemas, ¿no? Y hay ciertas cosas que hacen que no dormimos bien por la noche. Aquí tienes un ejemplo. Imagínate a alguien, un adulto, que quiere cambiar de sector y acceder a un trabajo mejor pagado. Tenemos diferentes tipos de avatar. Un avatar que puede ser un adulto, una persona de 35 o 45 años, que tiene aspiraciones de cambiar de sector porque su sector se está muriendo, como muchos, o a lo mejor porque quiere ganar más dinero, o porque simplemente ha cambiado de intereses y quiere ir aplicando estos intereses en su puesto de trabajo. Entonces, te regalo otro lead magnet. Aquí en la descripción vas a tener el enlace precisamente para que tú puedas definir tu cliente ideal solo en 6 minutos. Vas a ver un enlace a un GPT donde te van a hacer preguntas para que lo tengas clarísimo. Como hemos dicho, vas a tener una definición muy clara de tu producto y combinado con la descripción de tu cliente ideal, vas a escribir los guiones de una forma muchísimo más sencilla. Así que en ese objetivo de cualquier anuncio que haces es ser tan exacto, tan específico, que alguien que lo esté pensando, alguien que lo está viendo debe pensar, mira, es que ese anuncio está hablando exactamente de mí. Soy yo de quien trata. Y vamos a ver ejemplos de nuestros anuncios que han conseguido, estos anuncios que han llegado a muchos millones de visualizaciones y que no caducan. Llevan 2, 3, 4 años funcionando bien. Venga, vamos a seguir. Fase número 2. Ahora sí que estamos listos, preparados para poder llegar a construir el guión. Vamos a crear una estructura de 6 partes. Es la estructura que nos sigue funcionando muy bien tras muchos años para crear estos anuncios que venden sin parecer anuncios. Al final, aquí la clave es que te salta el anuncio y tú lo quieres ver porque no parece anuncio. Es algo que podría ser perfectamente un vídeo que aparece en feed. Así que el último regalo de Lead Magnet va a ser cómo justo puedes crear estos guiones en minutos. Vas a poder ver con simples preguntas, combinado con la información de tu producto,
y de buyer persona, con ese GPT vas a poder conseguir eso. Crear guiones igual que nosotros abajo. Así que descárgala. Venga, vamos. Vamos a empezar con la primera parte. La parte más importante. 5 primeros segundos de anuncios que por norma general son los anuncios de conversión. Es decir, nosotros casi siempre utilizamos los anuncios saltables a los 5 segundos porque casi siempre los asociamos a una llamada de acción. Es decir, si quieres que alguien haga algo, utiliza estos anuncios. Creo que es lo mejor que puede funcionar en el mundo de educación, porque otros anuncios más cortos, por ejemplo, de 6 segundos o no saltables, son aquellos anuncios que normalmente están utilizados por las marcas grandes, porque lo que quieren es básicamente utilizar la misma estrategia que antes utilizaban en la tele. Nosotros, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos hablando, es puro performance. Es decir, cualquier euro que queremos gastar, queremos multiplicarlo por 4, 5, 6, 7 veces. Con lo cual, siempre buscamos conversión, que podría ser free trial para tu plataforma de educación, que alguien deja datos de contacto, que alguien vaya a una página donde puede ver VSL. Al final, siempre queremos obtener algo. Y para eso utilizamos estos anuncios que puedes saltar. Anuncios, con lo cual, en estos anuncios tienes 5 segundos y estos 5 primeros segundos son ultra importantes. ¿Qué puedes hacer para precisamente la gente no salte y se quede contigo? Pues puedes empezar por alguna pregunta disruptiva. Es aquella pregunta que es normalmente crear una opinión contraria, ¿no? Puedes preguntar, por ejemplo, si cualquier tipo de interés general, la gente tiene una opinión clara con respecto. Por ejemplo, ¿tú crees que los coches eléctricos es el futuro? Pues yo te voy a decir que no, hay algo mejor. Eso podría ser una pregunta disruptiva. Afirmación fuerte, lo mismo. Con este tipo de hooks buscamos precisamente conseguir una creencia popular se esté poniendo en cuestión, ¿no? Entonces, podría ser como, si quieres crecer tu marca, utiliza las redes sociales, ¿no? Esa sería creencia popular, lo que todo el mundo cree que es así. Sin embargo, lo que puedes decir es hacer, por ejemplo, una negación, ¿no? Pues en 2026 no utilizar las redes sociales para crecer tu marca. O, por ejemplo, en temas de educación, podría ser perfectamente algo tipo, aprender tecnología es lo más importante. Pues nuestra afirmación fuerte sería, no tienes que aprender de tecnología o no tienes que aprender, por ejemplo, de la... Y te lo cuento por qué. Estas son estrategias. También una de las cosas que funcionan son las historias. Las historias siempre han estado con los humanos y siempre estarán. Por lo cual, el inicio de una historia puede ser un inicio fantástico de un anuncio. Están utilizando mucho, ¿no? Cuando ponen a una persona, digo, mira, tenía un problema, no sabía qué hacer con X, intentó todo. Entonces, esto naturalmente nos llama la atención y quiere que sigamos escuchando. Y otro de los temas, otra de las partes del hooks es activar emoción o tensión. Es un método donde puedes tratar de estimular el cerebro con una emoción fuerte. Mira, estás harto de seguir estudiando pero no aprobar exámenes. Es decir, alguien que tiene esa sensación va a conectar y va a querer escuchar. Esta es la clave, ¿no? O estás harto de... O cada vez que tienes que ir a algún sitio te sientes inseguro. ¡Pum! Un magnífico comienzo de un anuncio. Te voy a dar otro ejemplo. Si quieres estudiar inglés con gramática, nunca vas a hablar con naturalidad. ¿Cuál crees que es ese ejemplo de estos 4? Bueno, seguramente ya lo tienes, ¿verdad? Venga, vamos a pasar al siguiente punto. Es la segunda parte del guión. Una vez que tengamos el hook, hemos captado la atención de la persona, la segunda parte es el problema. Es este momento en el que vas a conectar con la persona y lo que vas a conseguir es, con una buena definición del problema, la persona va a asumir que tienes una respuesta. Y eso es clave, porque vamos a tocar el dolor real, precisamente vamos a conseguir
esa atención. Al final hay una especie de mecanismo de supervivencia, es que prestamos muchísimo más caso a los errores, las cosas que tenemos que perder, que algo que tengamos que ganar, ¿verdad? Porque al final tenemos muchas de estas frustraciones internas, que estamos detrás de algo, pero no conseguimos completarlo. Casi siempre estamos detrás de algo, estamos intentando resolver estos problemas, pero no siempre es sencillo, ¿verdad? Y justo lo que te comenté, al final tenemos una serie de intentos previos que al final, ¿no? Un ejemplo, esto es claro. Por ejemplo, haz cursos y vídeo, pero sigues bloqueándote a la hora de hablar. Es un ejemplo de aprender inglés. Porque ya sabemos que hay muchísima gente que utiliza apps como Duolingo, pero tras años viendo esto, no consiguen nada, no consiguen avanzar. Siguen bloqueados y no, al final no hablan, no son capaces de hablar. Y por fin llega la parte de tu solución, de tus beneficios, de tu método, tu sistema. Al final conectamos con ese dolor, pero aquí les mostramos porque algo, tu avatar, tu cliente desea de verdad. Tienes solución a esto que les quita el sueño. Hay ciertas formaciones, hay ciertas herramientas que literalmente cambia la vida de persona a través de pequeños hábitos. Aquí donde vamos mostrando precisamente estos beneficios prácticos y si podemos utilizar la emoción va a funcionar mucho mejor. Aquí seguimos con el ejemplo de inglés. Hablar inglés con seguridad en 90 días, incluso si hoy te da vergüenza intentarlo. Aquí hemos dado una solución tangible a hablar inglés con seguridad en 90 días, partiendo de ese dolor, ese problema que tiene una persona. Es decir, incluso si hoy te da vergüenza intentarlo. Con este ejemplo creo que queda claro el poder de expresar esa solución y beneficios, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene, de explicar muy bien el problema y conectar con esa persona. Así que llegamos a la siguiente parte. La siguiente parte del guión, parte número 4, es la parte de features, es decir, explicar exactamente cómo funciona tu método. Aquí vamos a hablar de un método único, porque seguramente tienes algo que te hace único, porque al final si tienes una solución que tiene mucha más gente, va a ser difícil competir. Ahí la clave es tener algo único, al menos presentar a la persona como algo novedoso, algo único, algo que no es fácil. Hablamos de componentes precisamente del mecanismo único. ¿Qué le hacen especiales? ¿Cuáles son esos componentes? ¿Qué materiales vas a usar? ¿No? Estos son como entre... Y sobre todo, ¿por qué eres diferente a todo lo que está haciendo la competencia? Ahora me recordarás inicio del vídeo donde estuvimos hablando precisamente de estos puntos. ¿Por qué es tan distinto? ¿Por qué eres distinto? ¿Por qué tenemos que encontrar un relato donde la persona te vea completamente diferente? Seguimos con ejemplo de la app o del método de inglés. 6 módulos sobre Phrasal, tutorías semanales de 30 minutos, proyectos reales, soporte 24/7 a través de un chat de Discord. Este método lo tiene muy claro. Han creado algo que funciona, pero además los componentes tienen como tutorías semanales de 30 minutos, proyectos reales, con personas reales. Es decir, aquí puedes mostrar exactamente qué es lo que estás dando y sobre todo poniendo en diferencia con lo que hacen los competidores. Pero también una de las partes importantes de cada guión es solucionar lo que es la parte de objeciones. Las objeciones al final son estas dudas y estos puntos donde las personas... Y ahora vamos a seguir con la siguiente parte, con la parte de las objeciones. Súper importante, porque al final el trabajo que tienen que hacer es mostrar estas objeciones típicas, muchas veces si estamos hablando precisamente de formación online, que hacen que las personas al final no hacen clic o no se dan de alta. Combatir estas objeciones es la persona de venta, si tiene suerte y ese lead llegue a la llamada de venta, porque muchas veces se quedan por el camino. Sin embargo, la ventaja de tener estas objeciones resueltas en el mismo anuncio hacen que las personas lleguen a la landing muchísimo más motivada,
con más fe de que le puedes solucionar el problema y al final la tasa de conversión a venta es mucho más amplia. La típica objeción de formación online, la tenemos todos, y es que no tenemos tiempo. Alguien siempre piensa que está completamente sin tiempo, está haciendo mil cosas, no puede sacar nada de tiempo para dedicar en aprender algo. Al final también una de las objeciones o las creencias falsas que la gente normalmente piensa que al final van a tener que dedicar horas al día que no tienen en atender el programa. Otra de las objeciones típicas es la frase, no sé si funcionará. Pensamos que tenemos como una situación específica cuando realmente no es así. Ya sea por la edad, por experiencia, falta o sobra de experiencia, a lo mejor no tenemos disciplina o no podemos conseguir constancia, porque a lo mejor hemos intentado estudiar inglés y nunca se nos ha dado bien, por lo cual tenemos una creencia negativa que no podemos conseguirlo. Otra de las frases, digamos, típicas, que es caro, que la solución es cara, no es para mí, es cara, porque lo comparan con otras opciones como cursos gratuitos o incluso baratos que pueden encontrar en YouTube y donde sea. Eso es una de las objeciones muy claras que tienes que debatir directamente en el anuncio. Y por último, ese es el clásico. Ya probé algo parecido y no funcionó. Claro que sí. La gente que tiene un problema y va a querer solucionar, va a intentar solucionarlo por diferentes medios. La clave en el anuncio es mostrar que tú eres diferente. Así que, ¿cómo romperlas dentro del mismo guión? Sobre todo, ser muy claro. Explicar exactamente cómo funciona en pasos muy simples, mostrando que el método es al final muy práctico y accionable. Por ejemplo, yo hago mucha formación de negocio, de sistemas de ventas, y hay ciertos programas que requieren una hora explicando todos los pasos, entender la base de la plataforma, etc. Es decir, literalmente tendría que estar horas. Mientras que, por ejemplo, que estoy haciendo ahora, todo es súper práctico. Son 4 minutos, tienes que hacer esto. Si tu curso, si tu formación es así, explícalo, por favor. Entonces, seguimos. Elimina confusiones técnicas. Hay muchos anuncios que tratan de describir exactamente qué es lo que está pasando, con cada detalle de su software, de su formación. No lo hacemos, porque eso va a crear precisamente estas confusiones técnicas. Queremos ser claros. Y te voy a dar un ejemplo. Solo necesitas 30-40 minutos al día para avanzar. Y avanzar quiere decir que en 90 días vas a hablar de forma fluida y segura en inglés, aunque ahora mismo no haces nada de esto. Seguimos. Vamos a hacer la demostración. Vamos a utilizar pruebas concretas para mostrar, por ejemplo, testimonios reales. Las personas que han estado en tu misma situación, que tenían los mismos problemas, tenían las mismas dudas, tenían tan poco tiempo como tú, pero al final lo han podido hacer y lo están haciendo pero que muy bien. Otros métodos o mi favorito es si tienes resultados medibles. ¿Qué quiere decir eso? Pues al final que tú puedes conseguir el resultado y tienes casos reales de esto o después de avance. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de inglés, Carlos aprendió inglés en 90 días mientras trabajaba 40 horas semanales. Es decir, de esta forma quitamos toda la parte de no tengo tiempo, pero tengo el resultado. Y si tienes muchos más casos de éxito, como este, al final la persona que se siente identificada, vamos a seguir con empatía. Haz que los entiendes. ¿Qué quiere decir eso? Pues al final tienes que reconocer sus intentos previos. No tienes que decir, oye, mira, pues esto no vale para nada. No, vale. Es que la persona que llega hasta aquí, que va a formar parte de tu comunidad, de tu programa de educación, de tu aplicación, al final no lo ha podido resolver el problema, por eso está contigo. Eso es súper valioso porque básicamente te da tiempo y dinero de tratar de captarlos antes. Ya si vienen con un poquito más de nivel de conciencia, es mejor para ti, con lo cual valida sus frustraciones. En general, tienes que mostrarte como una guía, no como un experto distante que al final no quiere saber nada de estas personas que nada más empiezan.
Es normal que no te haya funcionado antes. La mayoría estudia inglés con Duolingo, no con conversaciones reales. De esta forma puedes contactar, empatizar con las personas, en este caso Duolingo, o sea, personas que usan Duolingo para intentar hablar. Y ya te digo yo, mi hermano intentó aprender español mucho tiempo y sigue sin hablando porque utiliza Duolingo y no utiliza otros sistemas. Así que vamos a seguir con la prueba social. Esa es la parte fundamental. Básicamente basándose en los testimonios, pero también casos reales, lo que hablamos antes, las métricas, casos de estudio y transformaciones de clientes reales. Esa parte es fundamental, ¿no? Lo que hablamos un poquito antes, también si tienes más ejemplos, es decir, los pantallazos, vídeos, todo vale y funciona muy bien. Por ejemplo, María consiguió un trabajo en IA a las 2 semanas de empezar el programa. Este realmente puede ser un poco, bueno, no es lo habitual, con lo cual aquí aprovecho para comentar lo de generar expectativas que quizás no se van a cumplir siempre. Esa parte es importante porque lo que no quiero es engañar o mostrar un caso de un millón y esperar que la gente va a entrar por ese caso, pero al final la gran mayoría de las personas no van a entrar. Si lo vas a hacer, probablemente los testimonios van a ir a peor, las métricas van a ir peor, porque lo que vas a hacer es atraer a las personas no adecuadas. Y no hace falta hacerlo. En YouTube está todo el mundo consume YouTube, con lo cual vas a tener acceso tanto a los malos avatares como a los buenos, con lo cual vayamos a los mejores. Así que vamos a por ello. Vamos a conseguir que la gente querrá dar este siguiente paso. Si hay alguien que haya visto un anuncio de 1, 2, 3, 4, 5 minutos, como hemos visto millones de veces en nuestros anuncios, al final, si llegan hasta el final, vas a querer que hagan algo. Y eso es CTA, llamada de acción, Call to Action. Un CTA, como lo vamos a llamar a partir de aquí, tiene que ser ultra claro. Tienes que explicar exactamente qué va a pasar después de hacer el clic, a dónde van y qué deben hacer. Por ejemplo, mira, este es un vídeo anuncio corto. No me da tiempo a explicar, pero si quieres aprender más sobre el método, haz clic y te voy a invitar que veas el vídeo. Puede ser una llamada, pues como deja tus datos y reserva una sesión para ver si encajas. Otro punto puede ser un formulario, un test, el test de acceso. O checkout, haz clic y únete ahora, acceso inmediato. Dossier, y descarga todos los detalles. Te voy a poner la regla clave, que el usuario nunca tenga que adivinar cuál es el siguiente paso. Repito, es mucho más importante de lo que creas, que incluso en el anuncio, si estás seguro que después del anuncio una persona tenga que dejar su nombre, apellido, teléfono y deja tus datos y le muestras el pantallazo del formulario para que haga clic y sepa exactamente qué tenga que hacer, dónde tenga que hacerlo. Hemos hecho muchas pruebas y ha funcionado mucho mejor a la hora de convertirlo. Hasta ahora hemos hablado de cuál es tu producto, cómo debes de contar qué es tu producto, ¿no? Servicio, cuál es tu cliente ideal. Aquí hemos pasado por diferentes fases, pasos, variantes, digamos, de anuncios. Tenemos hooks, tenemos parte central, donde estamos hablando de otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un anuncio y a ver si funciona o no. Ya te digo, y quizás has adivinado por mi tono de voz que no es así. Lo que vamos a hacer es crear muchas variantes, porque siempre habrá algunas que funcionan bien, pero también puede ser que algunas no funcionen tan bien. Con lo cual, vamos a tener siempre diferentes variantes. Nosotros mínimo empezamos por 4 hooks. ¿Qué son los hooks? Pues como has visto antes, estos comienzos del vídeo. Una frase, una pregunta, una afirmación. Tengamos al menos 4 para poder ir testando. Luego tenemos 3 diferentes partes principales que consisten en, por ejemplo, diferente problema y diferente solución. O puede ser que tengamos en la parte principal nos vamos a enfocar, por ejemplo, a mostrar más casos de éxito, si los tenemos muchos. Y por la última parte son diferentes call to actions, CTA. Básicamente, si no estamos seguros, por ejemplo, si queremos mandar a alguien a una VS, es decir, un vídeo donde explicamos más detalles, o pedir directamente los datos
y que le llamen una comercial, tengamos dos opciones, porque aquí habrá que ir testeando. Que tengamos todas estas variantes. Con lo cual, puedes llegar a tener hasta 24 diferentes variantes del anuncio. Sí, 24 variantes. Parece mucho, pero por nuestra experiencia, un 60-70% de los anuncios van a funcionar más o menos bien. Más o menos. Habrá 1 de cada 10 que va a funcionar muy, muy bien. Y si tienes suerte, vas a poder conseguir que este anuncio de 1 de 24 testeado, hooks, partes principales y ideas, van a ser que van a conseguir millones de visualizaciones, vas a poder utilizarlo durante años. Con lo cual, vamos a también pensar en los formatos. Como sabes, YouTube, como este vídeo, por ejemplo, es horizontal, pero YouTube también tiene diferentes tipos de anuncios, diferentes formatos, como cuadrado y vertical. Es decir, si quieres crear una campaña que funcione muy bien, te recomiendo que uses estos 3 formatos. Con lo cual, si haces los números 24 por 3, son hasta 72. Es algo de trabajo. La buena noticia, no tienes que hacerlos todos a la vez. Puedes empezar por un hook o 2 hooks y mantener la misma parte principal y CTA. Puedes hacerlo perfectamente así. E ir testando según avanzas. Según entiendes que el 2, por ejemplo, funciona muy bien, pues pruebas diferentes partes principales o diferentes. Ahí tienes todas las opciones posibles. Con lo cual, vamos a entrar en la siguiente fase. La fase de preproducción y producción de vídeo. Aquí el objetivo es preparar todo para grabar anuncios claros, rápidos de producir y profesionales. Quizás al escucharme decir que son 72 anuncios, te ha entrado un poco de parálisis. Te entiendo. Yo al principio también lo pensé, pero tras años de utilizar este sistema, ya hemos diseñado unos métodos que voy a compartir contigo para que puedas ir grabando en cuestión de 1 hora, 2 horas, tener toda la grabación hecha y que la edición sea sencilla. Vamos a preparar el set de grabación. Vamos a elegir 1 o 4 localizaciones que refuercen tu marca. Puede ser una oficina moderna si estás en Beck, por ejemplo, o a lo mejor un salón cálido si estás vendiendo un producto de educación para niños, o fondo neutro, fondo oscuro, para mostrar tu autoridad. Todo va a depender de lo que quieres transmitir. Por ejemplo, nosotros para grabar anuncios de escuelas para niños utilizamos mucho salón de casa. Sin embargo, cuando queremos grabar un anuncio que muestre el lado tecnológico de unas escuelas de tecnología, lo que es ir a las oficinas, sobre todo si son oficinas chulas, que ellos mismos aplican la tecnología para avanzar. Otro tema, grabar en 4K. No es porque está guay tener una cámara de 4K, sino sobre todo porque como tienes que crear 3 diferentes formatos, quieres tener suficiente por arriba, por abajo, por ancho, para poder recortar y crear versiones verticales sin perder la calidad. La luz. Utiliza luz natural indirecta, como por ejemplo tengo aquí una ventana gigantesca, pero también lo que puedes hacer si quieres conseguir que la luz siempre sea igual, porque claro, tratar con luz indirecta del sol puede hacer que haya una nube y de repente todo se oscurezca. Si quieres grabar durante 1 hora, 2 horas, es muy probable que las condiciones van a cambiar. Entonces, si estamos hablando de 3 puntos de luz, la luz principal, como yo tengo aquí, es la clave para que la cara siempre se quede iluminada. Luego tenemos otra iluminación, puede ser algo de atrás. Yo ahora mismo no lo tengo porque no estoy grabando un anuncio, sino algo más íntimo para ti. Y lo normal, imagínate que tienes a un youtuber que tiene una luz de color detrás. No tiene que ser una luz de color, puede ser una luz del salón de casa sin ningún problema. Y también algo como un contraluz. Es decir, si yo tengo esta luz aquí, detrás debería tener otra contraluz para que toda esta parte de hombro se me quede súper bien visible. Eso es un setup pro. Si solo tienes una luz, pon una luz, como lo tengo yo ahora mismo, que tampoco pasa nada. Prioriza audio nítido. Mira, yo tengo aquí un micrófono, porque es entre nosotros. Es muy buen vídeo, pero el audio no se entiende, la gente va a pasar. Sin embargo, si tu vídeo a lo mejor no se ve tan bien
pero se escucha muy bien, la gente no va a pasar. A lo mejor no va a tener muy buena impresión de ti, pero al menos se va a quedar porque la voz se va a escuchar bien. Así que utiliza micros de solapa, si lo tienes. En fin, utiliza todo lo que tengas para que se escuche bien. Incluso tu iPhone también tiene muy buen micro, siempre y cuando estés en un sitio que no haya demasiado ruido. También, otro punto, teleprompter. Yo esta presentación la hago improvisando, por eso muchas veces me voy del tema. Si estamos hablando de un anuncio, esto no lo puedes permitir, porque al final el anuncio tiene que estar interpretado punto por punto. Con lo cual, nosotros usamos teleprompter. Y te cuento que no siempre ha sido así. A tiempos más bien que empezamos y no utilizamos teleprompter, hacíamos grabación grabando frase por frase. Una grabación podría durar 5 o 6 horas y los actores y nosotros o las personas que grabamos acababan agotados. Desde que empezamos a usar teleprompter, lo que antes tardábamos 4 horas, ahora lo podemos hacer en 1 hora, incluso si grabamos con actores profesionales que saben interpretar muy bien lo que leen. Ese tiempo a lo mejor se reduce a media hora. Sí, para hacer todas estas versiones solo tardamos media hora. Y por último, tenemos que cuidar mucho el tema del orden. Sobre todo la parte esta. En general, si haces un anuncio con un estilo muy bien grabado, lo que no te recomiendo es que tengas plantas o cosas saliendo de los hombros, porque luego, por ejemplo, yo en este caso no estoy cumpliendo esa regla. Está ok, está bien, porque no es un vídeo que voy a meter dinero y voy a intentar que la gente compre mi formación con este vídeo. Es un vídeo para ti y para mí, pero si tuviera que grabar de una forma más profesional, seguramente quitaría esta estantería que tengo aquí para que todo lo que salga detrás mía no se note, para que la gente al final mantenga contacto conmigo y no que les distraiga nada. Así que tampoco trates de tener algo con... El problema es que lo han grabado con una ventana que está al lado de la carretera y la persona que está hablando está muy bien, pero todo el rato tenemos los coches, con lo cual la vista siempre se va hacia el tráfico en vez de lo que dice la persona. Al final, lo que queremos es tener cerca sí elementos que transmiten profesionalidad, pero que no distraigan. La persona que va a hablar no siempre la vas a ver. Vas a poner imágenes y este tipo de imágenes que sobreponemos a la persona que habla se llama B-roll. A veces movimientos simples de algún elemento para precisamente narrar lo que queremos decir o acciones literales relacionadas con el copy. Por ejemplo, si tienes miedo a volar, pues ahí una imagen a poner es un avión que está saliendo, ¿verdad? Otro ejemplo, tomando notas, corrigiendo ejercicios, mostrando un dashboard. Sí, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de estas acciones, oye, ¿estás aburrido de tomar notas durante la reunión? Pues tenemos una herramienta de la IA que lo hace. Entonces, obviamente, cuando actor dice esta palabra, la persona dice esta palabra, tiene todo el sentido del mundo que aparezca B-roll, es decir, un vídeo de alguien literalmente apuntando algo, corrigiendo ejercicios. O, por ejemplo, muchas empresas de tecnología están hablando sobre su producto. Ahí tiene todo el sentido del mundo de mostrar, por ejemplo, su dashboard o mostrar su formulario para que la persona lo pueda visualizar sin ningún problema. Vamos a pasar por la otra parte, la grabación. Al final, tienes que revisar el guión juntos al actor, a la persona que lo va a decir, porque siempre encontrarás algunas palabras que no suenan bien. Por ejemplo, haz clic es una palabra que no suena fácil, pero siempre la tienes que poner porque no hay otra. Que se puede decir de una forma mucho más sencilla y sobre todo que suenen bien, que suenen a todo natural. Porque al final el objetivo del anuncio es que funcione porque es sencillo. La gente no pierda interés. Usa el teleprompter. Líneas cortas, velocidad cómoda, mirada natural. Es decir, cuando usas teleprompter, nosotros utilizamos un mando con el cual podemos parar o reanudar o podemos poner la velocidad y eso es súper importante para que el tono que hablas tú no tengas que ir corriendo o que no esté demasiado lento. Si corres demasiado, transmites inseguridad. Si hablas demasiado lento, pues transmites aburrimiento. Ambas cosas están mal, así que evitémoslo. Un tema muy importante. Cada vez que vas a grabar, por ejemplo, una frase, intenta
grabar una frase o más bien un bloque, por ejemplo, un programa, incluso si lo hayas hecho perfecto, de primeras, diré, oye, intenta grabar otra vez. Intenta grabar una vez más, por si acaso, con diferente tono de voz. Puede ser uno más excitado, otro más un poco más serio, porque luego no sabemos realmente cómo va a parecer en esa grabación en el montaje final. Siempre intentemos tener 2 o 3 tomas diferentes. También los diferentes tonos sobre sección. Por ejemplo, hook es la parte más importante. Es la parte donde la gente va a decir si saltaron al vídeo. Tenemos que estar lleno de energía. Tienes que decírselo tal cual como lo estoy haciendo yo, al actor, actriz, la persona. Que no esté como, con energía baja o con inseguridad, porque seguramente no va a funcionar. La gente no va a saltar. Por el tema del problema, cuando estamos hablando del problema de la persona, de tu cliente, ahí tienes que mostrar empatía, que lo entiendes a esa persona, que te lo tomas en serio. La parte de solución es, ya lo tengo claro, confío en mi formación, confío en mi herramienta y así lo voy a transmitir. Así que voy a mostrar claridad y optimismo. Y por último, haz clic aquí, o sea, no dudes, tienes que ser firme y transmitir algún tipo de urgencia, pero no de forma engañosa, sino, oye, haz clic aquí, tienes el formulario, rellénalo y una persona te va a llamar, ¿no? O si tienes realmente algo que escasea, de escasez, ¿no? Puedes decirle, oye, mira, deja tus datos y te llamamos. Oye, ten en cuenta que al mes vendemos solamente 30 plazas. Así que si lo estás pensando es un buen momento para que tomes la acción. Muy bien, ya tenemos nuestro material grabado, ya tenemos muchos gigas de grabación, lo que suele ocupar una grabación. Vamos a pasar por la parte de edición. Lo que vamos a intentar hacer es que tengas los cortes muy limpios, es decir, quitar todos los silencios, todos los errores. Al final lo que quieres es acabar con algo bastante limpio. Añadir subtítulos, textos animados. La clave es que tu anuncio no parezca una discoteca. La clave es que tengas algo que pueda durar durante meses o años. Con lo cual, intenta poner una música sutil. Acuérdate, expórtalo en vertical, horizontal y en el cuadrado. Te muestro un ejemplo de 10 millones de visualizaciones. Lo tienes en el enlace abajo. Así que pasamos a la fase 4. Para que tus anuncios lleguen a estos millones lo que necesitas son las conversiones reales, no solo views. Porque está muy bien que yo hable de anuncios que llegan a 10 millones, 5 millones, 7 millones y más, pero sin las conversiones, es decir, sin las personas que hayan rellenado el formulario, no hayan comprado el producto, esto jamás llegaría a suceder. Con lo cual, tu objetivo en media buying siempre tiene que estar relacionado con una conversión. Puede ser algo como llamada agendada, puede ser algo como free trial, pero tiene que ser real y que valga y que traiga valor exacto a tu negocio. Con lo cual, vamos a empezar con Setup en Google Ads. Como ya sabes, tú vas a gestionar a través de Google Ads, con lo cual vas a poder utilizar sobre todo las campañas de Demand Gen o PMax. Nosotros casi siempre utilizamos Demand Gen. Vas a empezar con maximizar conversiones. Como te digo, al principio es el clave que tu campaña llegue a mínimo 50 conversiones. Hay un límite debajo que son 50 conversiones al mes, pero a nosotros nos gusta mínimo 50 conversiones a la semana. Una vez que consigas un flujo constante de conversiones, lo que puedes hacer es optimizar a Target CPA. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes decir a YouTube que quieres conversiones a 10 euros y que si no los consigue, que no gaste dinero. A veces hay días que tu público no está ahí, no está buscando. Sin embargo, otros días que está ansioso por encontrar tu solución. Con lo cual, en esos días, Google puede gastar más. Seguimos. ¿Cómo medir y atribuir todos estos clics, todas estas conversiones? Pues ahora te explico. Lo más importante para que tus anuncios funcionen bien es que Google sepa cuál es la conversión. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es tu métrica de éxito? Por ejemplo, si tienes que alguien ha dejado tus datos para que tú lo puedas llamar, por supuesto, tienes que tener formulario
donde pides los datos, pero cuando termina el formulario tiene que tener una especie de donde confirmas que alguien le va a llamar. Justo en ese punto donde hay que introducir el código Google Tag Manager para que incrustes, para que Google lo tenga claro, que el objetivo es que la gente termine ahí, es decir, dejando los datos. Pero luego tenemos conversiones de clic, Engage Views Conversions, y tendremos que ir interpretando los datos. A ver, ¿qué quiere decir eso? Pues mira, como estamos hablando de YouTube Ads, es decir, que hay muchas personas que habrán visto tu anuncio, pero no hacer el clic. Le encanta, pero no hacer el clic. Muchas veces, por ejemplo, no haces el clic en la tele. Sin embargo, se suscribe, compra 3 días después, pues hay algunos modelos de atribución donde Google lo atribuye precisamente al anuncio de vídeo. Obviamente, temas de medición y atribución no es algo que podemos tratar aquí. Sin embargo, casi seguro vas a tener que utilizar un sistema de medición inteligente que te proporciona Google precisamente para poder sacar estas conclusiones. Si no, al final vamos a tomar las decisiones en data errónea, que no es el plan. Con lo cual, vamos a seguir con lo siguiente, que es landing page que convierte. Porque claro, la landing tiene que ser como la continuación del anuncio. Y es un error muy frecuente, incluso de nuestros propios clientes antes de empezar a trabajar con nosotros. Tiene un anuncio que cuenta una historia, que cuenta los beneficios, sin embargo llegas a la landing o incluso peor aún a la home, donde el mensaje es completamente diferente o no en el anuncio. La landing tiene que ser como una continuación. Tiene que ser ultra sencillo poder convertir. Por ejemplo, si en el anuncio estamos diciendo que aquí tendrás un botón o aquí tienes un formulario, ese formulario tiene que estar muy arriba, no tiene que estar escondido. Porque al final la gente, tras haber visto un anuncio de 2, 3, 4, 5 minutos, va a estar muy convencida de que tiene que ir a esa página y completar esa misión, que es, por ejemplo, dejar sus datos, ¿no? Entonces, que lo tengamos en cuenta, que con lo que te voy a contar vas a poder optimizar tus landings a base del anuncio o un grupo de anuncio. Entonces, súper importante, siempre tengas la misma promesa en tu landing, la misma que has hablado en el anuncio. Utiliza el mismo lenguaje, las mismas palabras clave y también mantén el mismo tono. No tiene ningún sentido que el anuncio es como tono muy cercano, sin embargo, la landing, por ejemplo, es como súper profesional y distante, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Anuncio, método práctico para hablar inglés. En la landing tienes que hablar sobre el método práctico que te ayuda a pensar en inglés desde el primer día. Estamos hablando del método práctico para hablar inglés y en la landing estamos desarrollando esa parte, que es el método práctico que te ayuda a pensar en inglés desde el primer día. También tienes que tener en cuenta que el diseño es importante, que los mismos colores que estamos utilizando sean parecidos a la landing. Tipografías iguales. Por eso siempre tenemos que trabajar con brand book, es decir, que la empresa, que lo tengo muy claro, qué tipo de colores vamos a usar, qué tipo de letras vamos a usar. Por ejemplo, las fotos decorativas que no están relacionadas. No utilicemos nada de esto. Nada de menús que pueden hacer que la gente se vaya. Muchas veces, pues, los errores que cometemos es que queremos enseñar todo en la landing. Cuando la landing simplemente tiene que tener un solo objetivo. Terminar lo que hemos empezado con el anuncio. El tema de las redes sociales está guay, que queremos tener suscriptores, pero aquí tienes que tener en cuenta, estamos pagando por este tráfico, con lo cual lo que queremos es que no se escape en ningún sitio, que no vayan a las redes donde te lo confirmo, que si les mandas a las redes no vuelven de ahí ni de coña. Así que la parte más importante, Hero Section, es básicamente lo que ves nada más que cargues la página. Y eso es especialmente importante en YouTube, porque muchas veces en el móvil, digamos, esa parte se sigue reproduciendo el vídeo y tu landing se muestra en la parte más abajo. Con lo cual, tienes que tener muy claro que el titular tiene que ser la promesa del anuncio. En el subtítulo tienes que mostrar un poco más del detalle y lo que nos gusta mucho es utilizar VSL. Es decir, si estamos hablando de algún producto complejo, alguna formación clara, un VSL, es decir, un vídeo de 1 a 3 minutos que explica
más en detalle por ejemplo, tu garantía o muestra casos de éxito, eso es algo que puede termine de convencer a la persona. Y por supuesto tienes que tener esta CTA Call to Action muy clara, algo que ya hemos hablado, ya hemos contado a la persona, que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer a continuación. Por ejemplo, habla inglés con seguridad en 90 días, un método práctico que te ayuda a pensar en inglés desde el día 1. Este ejemplo del título y subtítulo. Seguimos. Sección. Siguiente es ¿qué es y para quién es? ¿Qué incluye tu formación? ¿Por qué funciona y para quién está hecho? De esta forma podrás mostrar, por ejemplo, para personas ocupadas que quieren aprender inglés, quieren aprender a hablar inglés sin memorizar gramática. Para ejecutivos que quieren aprender inglés para sus viajes de negocio. Al final es una sección donde tú vas a mostrar para quién es útil y para quién no es útil. De tal forma, seleccionas más aún tu audiencia, tu público objetivo. Seguimos con la garantía. Es algo muy importante y muy pocas empresas se dan cuenta del poder de la garantía. Porque si tú confías en ti mismo, tú tienes casos de éxito, sabes que funciona, al final puedes dar esa garantía de devolución del dinero o cualquier otra que al final va a reducir la fricción de toma de la decisión. Te voy a poner algunos ejemplos de garantía para las formaciones online. Por ejemplo, la garantía de 7 días sin preguntas. Prueba el programa una semana. Si no es para ti, te devolvemos el 100% del dinero si estamos hablando de pagar antes. En muchos de los casos, el periodo de prueba es gratuito, con lo cual la garantía es obvia. No tienes que pagar nada. Pruébalo y si es para ti, sigamos hablando, ¿no? Otra garantía, garantía de implementación. Si completas los primeros 3 módulos y no ves progreso, te devolvemos el dinero. Eso es lo que suele pasar en muchos casos, casi siempre es letra pequeña, cuando realmente puedes dejarlo claro. Oye, si tratas de implementar el método, pero no funciona para ti, no hay problema. Te devolvemos el dinero y no preguntamos nada. Otro tema muy importante en la landing es mostrar estos testimonios. Lo mismo, si estamos seguros de que funciona, mostrémoslos con ejemplos de transformación. Pantallazos de los resultados. Hay algo gráfico, es fácil poner. Los vídeos cortos, precisamente, de las personas contentas. Acuérdate, tienes 3 lead magnets que te habíamos preparado, que lo tienes en la descripción, para poder crear los guiones, para poder definir a tu cliente ideal y para definir tu oferta. Así que lo que acabas de ver es nuestro sistema completo, el sistema que usamos tras 5 años de trabajar con las mejores escuelas de educación, escuelas de formación, infoproductores, y seguimos exactamente esos mismos pasos. Así que espero que te ha sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.